recordar. La unidad funcional en este caso va a estar constituida por las dos vértebras contiguas y en el medio va a existir un disco intervertebral. Esta unidad funcional va a estar constituida por articulaciones, una anfiartrosis y dos diartrodiales. Y recordar que este disco vertebral, que es la parte importante, va a estar compuesto por un anillo fibroso externo y un núcleo pulposo central. Ese núcleo es el que muchas veces nos trae complicaciones y nos puede llevar a la presencia de una hernia discal, que es una de las complicaciones frecuentes en lo que es la columna. Los arcos vertebrales van a formar un canal óseo que contiene la médula espinal y sus membranas. También contiene vasos sanguíneos, tejido conjuntivo, tejido graso y parte proximal de los nervios espinales. Los nervios espinales son 31 pares que van a salir por los agujeros de conjunción y que muchas veces van a sufrir lesiones. Estas lesiones van a llevar a una inflamación, lo cual se considera una radiculitis y también es motivo de consulta frecuente en lo que es columna vertebral. Ahora, para efectos semiológicos, lo vamos a dividir en lo que es columna cervical, lo que es columna dorsolumbar y columna sacroiliaca. En la columna cervical, en el examen físico de columna, básicamente, en todos los tres segmentos que estamos indicando, vamos a tener lo que es inspección y palpación. Normalmente, ya ustedes conocen, son 4 fases del examen físico: inspección, palpación, percusión y auscultación, en ese orden, excepto en abdomen. En este caso, lo que es columna, vamos a tener básicamente inspección y palpación. A la inspección, en columna cervical, tenemos que evaluar la alineación. La columna debe ser recta, bien alineada y se debe observar en 2 planos, en plano sagital y en plano transversal. Debe evaluarse la postura, ¿no? Normalmente la postura es recta, nuestra cabeza muy bien colocada sobre los hombros, pero si encontramos alguna posición diferente, podríamos estar frente a una patología. En este caso, se da el ejemplo de una tortícolis, que es una contracción de los músculos y que van a llevar a una desviación de la cabeza y por lo tanto de la columna. En lo que es palpación, vamos a tener algunos puntos de referencia, especialmente las apófisis espinosas, los puntos suboccipitales y el trapecio. Y vamos a buscar puntos dolorosos, vamos a evaluar lo que es el tono muscular y la presencia de contracturas musculares, como ya hemos mencionado anteriormente, la presencia de una tortícolis, lo que va a dificultar la movilización del paciente, ¿no? Esto el paciente lo puede presentar de forma congénita, o en su mayoría es adquirida. A cualquiera nos puede haber pasado de repente, nos podría pasar cuando adoptamos una mala posición, bien para dormir sobre todo, y nos levantamos con dolor de tal manera que no podemos girar la cabeza, ¿no? Y eso es una contractura muscular, una tortícolis. En la columna cervical también vamos a evaluar lo que son los movimientos de flexión y de extensión. El movimiento de flexión consiste en llevar el mentón hacia el esternón. Eso se debería realizar sin una complicación. Y el movimiento de extensión es llevar la cabeza hacia atrás, de tal forma que, dice el libro, quede alineados en un punto, en un plano horizontal, la nariz y la frente, ¿no? En el plano lateral, movimientos hacia el extremo, como que quisiéramos llevar nuestra cabeza hacia los hombros, y rotación es mirar sobre los hombros, tratar de mirar sobre los hombros, ¿no? Cada movimiento tiene sus grados, tenemos que evaluar esos grados. Cuando llevamos movimientos laterales, nunca vamos a poder colocar nuestra cabeza sobre los hombros. Hay un tope, un límite que son 30 grados. Algunas patologías que vamos a encontrar en la columna cervical y que también vamos a encontrarlas en el resto de segmentos de la columna, tenemos, por ejemplo, una artrosis. Una artrosis es una degeneración de las articulaciones, ¿no? Las articulaciones se van desgastando y eso conlleva a pérdida de movimiento habitual y por lo tanto va a haber dolor. Entonces, una característica de una artrosis, en este caso, hablando de la columna cervical, una cervicoartrosis, va a haber un dolor, el paciente va a manifestar un dolor obviamente, y podremos encontrar una crepitaciones al movimiento, ¿no? En caso de los osteofitos son deformaciones que se presentan en los cuerpos vertebrales que van a llevar a formaciones de algunas
zonas que pueden tener o terminar en una punta, y esto va a ocasionar presión sobre los nervios, sobre las raíces nerviosas, y puede llevarnos a la presencia de una radiculitis. Puede haber degeneración de las articulaciones facetarias y una compresión neural que puede ser por una disminución del agujero de conjunción, por una deformación de las vértebras, sea por traumático, sea por algún proceso infeccioso, y también puede ser por las hernias discales que estábamos mencionando al inicio. Entonces, esta compresión neural va a llevar a la presencia de una inflamación de esta red nerviosa, que lo conocemos con el nombre de una radiculitis. Esta radiculitis, a su vez, va a provocar obviamente dolor cervical, va a provocar parestesias. Parestesia, recuerden, es la presencia o la sensación que el paciente no manifiesta cuando no hay un estímulo real que lo ocasiona. El paciente lo suele referir como hormigueos, por ejemplo, ¿no? Pero como siempre les digo a los alumnos, no es que haya hormigas, o no es que el paciente tenga hormigas en su miembro superior o en el miembro inferior, o nos refiere a las parestesias. Pero el paciente nos dice que siente como hormigueo. Entonces, eso se refiere a una parestesia. Sensación que el paciente no manifiesta cuando no hay un estímulo real que lo ocasione. El paciente puede decirnos, doctor, siento que me pasan electricidad, pero no hay un cable de electricidad que le colocan al paciente. Entonces, no hay un estímulo real, pero el paciente así lo manifiesta. Entonces, esa es la definición más exacta sobre parestesias. El dolor puede ser irradiado, ¿no? Si bien puede estar localizado en la región de la columna que está afectando el nervio radicular, pero también puede estar irradiado hacia el miembro superior, si fuera en la columna cervical, hacia el miembro inferior, si fuera en la columna lumbar, como vamos a ver más adelante. Ahora, cuando tenemos o sospechamos de una radiculitis, tenemos que aplicar algunas maniobras que vamos a repasar en este momento. Una de ellas es la maniobra de Valsalva, ya conocida por todos porque se realiza en varias secciones del examen físico, se realiza para examen de tórax, se realiza para examen de abdomen. Entonces, la maniobra de Valsalva consiste en que el paciente se le va a pedir que haga una inspiración profunda y que trate de pujar, ¿no? O trate de expulsar el aire, pero en realidad sin eliminar el aire. Entonces, al hacer esta maniobra, si es que se produce dolor en la zona cervical, obviamente, va a ser una maniobra positiva. Esto, el mecanismo que se plantea es por un aumento de la presión intratecal y por lo tanto podemos sospechar de una radiculitis. Mientras que la maniobra de Knapp-Seeger-Jones básicamente es una presión sobre las venas yugulares, que ya saben dónde circulan las venas yugulares, y si hay dolor en esta sección, también nos va a hablar de un aumento de la presión intratecal y por lo tanto nos va a hablar de una radiculitis. La maniobra de Spurling, en la cual el paciente va a estar sentado, el examinador va a estar por la parte posterior del paciente, va a entrelazar sus manos y lo va a colocar sobre la cabeza del paciente, hacemos una ligera presión hacia abajo y movimientos laterales de la cabeza del paciente, y si el paciente no refiere dolor en esta maniobra, entonces también hablamos de una radiculitis. Ya hemos hablado, si tengo todas esas maniobras positivas, si mi paciente me dice que tiene dolor, que tiene parestesias, entonces yo planteo la posibilidad de una radiculitis. Pero ahí no queda, porque después tenemos que evaluar por qué se presenta una radiculitis, y es donde entran los diagnósticos diferenciales que hemos evaluado. Puede ser osteofitos, puede ser una hernia, puede ser una degeneración del agujero de conjunción, ¿no? Entonces ya tenemos que entrar al estudio de lograr encontrar la causa exacta de una radiculitis. Pero también existe alguna otra patología en lo que es región cervical. Podríamos encontrarnos frente al síndrome de la costilla cervical, que va a ser básicamente una compresión del plexo braquial y la arteria subclavia. El paciente lo va a manifestar como sintomatología parestesias en manos, una atrofia hipotenar, una hiperhidrosis palmar por un compromiso simpático y la prueba de Axon positiva. Hiperhidrosis es sudoración excesiva, pero en este caso va a ser sudoración excesiva en zonas específicas. En esa ocasión, como estamos hablando de este síndrome de la costilla cervical, va a ser básicamente en la palma de las manos. Ahí va a ser la sudoración excesiva que va a presentar el paciente. Eso es lo que significa una hiperhidrosis. Entonces, la prueba de Axon dice paciente de pie y erguido,
se toma su pulso radial, se hace se le pide que levante, o el examinador le levanta su brazo, tomando el pulso radial, ¿no? Palpando el pulso radial, y se pide que haga un movimiento que lleve la cabeza hacia el brazo que el paciente está elevando, perdón, que el examinador está elevando, y si hubiera dolor, en este caso, sea el diagnóstico o nos orienta al diagnóstico de un síndrome de la costilla cervical. Entonces, no es tan frecuente esa patología, tenemos que saberla obviamente y tenemos que saber las maniobras de Axon, pero la patología más frecuente básicamente va a ser una radiculitis, y las maniobras que hemos mencionado sobre la radiculitis son las que tenemos que recordar para esta parte de la columna cervical. El otro segmento que tenemos que evaluar es la columna dorsolumbar. Aquí la columna va a ser menos móvil, es una parte de la columna con poca movilidad, y en este caso el paciente, para poderlo evaluar, para realizar la inspección de esa parte de la columna, el paciente debe estar colocado de pie en una posición neutral, con los pies paralelos y una separación aproximadamente de unos 10 centímetros. Lo que vamos a observar aquí es una alineación y una simetría de la columna, y también podemos buscar la presencia de deformaciones, presencia de masas, presencia de tumoraciones que podrían presentarse, y también vamos a evaluar algunos otros hallazgos que nos pueden orientar a algún diagnóstico, como la presencia, por ejemplo, de las lesiones de café con leche, que son unas lesiones características de una neurofibromatosis. La alineación tenemos que evaluarla en diversos aspectos, ¿no? En diversos planos. En el plano sagital vamos a tratar de evaluar un incremento o una admisión de las curvaturas de la columna. En el plano coronal vamos a evaluar nivel de los hombros, nivel del ángulo inferior de las escápulas, esos tienen que ser simétricos, y el ángulo del talle o de la talla. Y en el plano transversal vamos a evaluar una rotación de la parrilla costal. Entonces, tenemos que evaluar la alineación en sus planos, en el plano sagital, en el plano coronal y en el plano transversal. ¿Qué deformaciones o qué alteraciones podemos encontrar? Algo muy frecuente o muy común es la presencia de una escoliosis, en el cual primero vamos a orientarnos a este hallazgo por la presencia de una altura desigual de los hombros, ¿no? Puede ser que un hombro esté hacia abajo y el otro más bien esté por un efecto de compensación hacia arriba. Puede ser que haya un descenso de la escápula, los pliegues del glúteo asimétricos y los triángulos de la talla desiguales. Justo en una de las rotaciones me decían, doctor, pero para ese paciente, para poder, por ejemplo, ver el pliegue de los glúteos, el paciente tiene que estar desnudo. Pues sí, lo ideal es eso, ¿no? Que el paciente esté desnudo para poder realizar el examen de inspección. Pero por un tema también de respetar la intimidad del paciente, lo podemos dejar de repente en su pantalón y que solamente se desvista la parte superior, ¿no? Para poder evaluar correctamente todo lo que estamos indicando en esta sesión. Entonces, si yo sospecho, si tengo el caso de la paciente en la figura A, donde hay una desviación, ¿no? Hay una asimetría, entonces yo sospecho que hay una escoliosis. La escoliosis, recuerden que es la desviación de la columna, hay una escoliosis, entonces yo realizo mi maniobra de Adams. ¿En qué consiste la maniobra de Adams? No es nada complicado, solamente pedir al paciente que se incline hacia adelante, como queriendo acoger la punta de sus pies, para nosotros poder, colocarnos en la parte posterior del paciente, poder evaluar y poder determinar la presencia de una escoliosis. ¿Por qué se va a presentar una escoliosis? Tenemos que puede ser de tipo estructural o de tipo no estructural. La estructural idiopática, poliomielítica, por ejemplo, congénita, y la no estructural va a ser secundaria a dolor, a la postura, a una compensación de una dismetría o una asimetría de los miembros inferiores. Se dice que el 90% de la población tiene una asimetría de miembros inferiores, es decir, nuestros miembros inferiores no son exactamente de la misma medida, que es muchas veces imperceptible y que con los pasos de los años, de repente cuando llegamos a los 40, 50 años, recién vienen los dolores, ¿no? En la zona dorsolumbar, y cuando uno es evaluado uno tiene una escoliosis por esta asimetría imperceptible en los miembros inferiores. Puede ser también postural,
¿no? A veces adoptamos malas posturas, no nos gusta que nos corrijan y al final nos lleva a una escoliosis. Siempre les comento, puede ser por cargar demasiado peso, ¿no? En la época escolar o de repente en la universidad también se suele llevar la famosa mochila y la colocamos de un solo lado, de un solo hombro, nos acostumbramos a llevarla de un solo hombro y eso al final nos puede llevar a la presencia de una escoliosis. Otra alteración es una cifosis, que en realidad la cifosis es una pronunciación de una de las curvaturas que tenemos nosotros, ¿no? Es una curvatura normal de la columna que le da una concavidad posterior en la zona dorsal y sacra, pero que cuando hay una alteración, una exageración de esta curvatura, entonces ya lo conocemos como una cifosis. La cifosis que puede ser armónica o regular fija y angular. En este caso, la armónica o regular fija es cuando la cifosis aumenta regularmente sobre varias vértebras y esto puede ser una espondilitis anquilosante o una cifosis senil. Espondilitis anquilosante es una enfermedad de tipo autoinmune en la cual va a haber una columna totalmente recta. Por ese motivo es que se le conoce a ese tipo de columna como la columna en caña de bambú. La calle Bambú o calle Guayaquil, como le conocemos más comúnmente en nuestra zona, ¿no? Si ustedes la ven, tiene segmentos que pueden simular las vértebras y es recta, por eso se le conoce a esta columna como columna en caña de bambú. Es una enfermedad de tipo, vuelvo a repetir, de tipo autoinmune. Y la cifosis senil, bueno, ya lo conocemos, en pacientes ya con edad van presentando cierta desviación y pueden ellos pronunciarse esta curvatura convirtiéndose en una cifosis. Y angular es cuando la prominencia se va a dar en una única vértebra o en un pequeño grupo de vértebras como consecuencia de patologías como una fractura que puede ser, por ejemplo, en pacientes mujeres adultas, una osteoporosis, o puede ser por metástasis, o puede ser por un mieloma múltiple, ¿no? Y acá recordar el término de fractura patológica, una fractura patológica se considera aquella fractura que se produce cuando no hay una fuerza que amerite una fractura. Es decir, si yo de repente me golpeo levemente con la pared y me fracturo una vértebra, no se justifica, ¿no? O sea, no hay una justificación, no hay una fuerza real. Pero si de repente tengo un accidente en moto y me fracturo una vértebra, bueno, ahí sí, pues hay un accidente en moto, hay una fuerza que me va a llevar a una fractura. Entonces, cuando no hay una fuerza tan intensa, pero que produce una fractura, entonces hablamos de una fractura patológica. Acá lo que tenemos que buscar es alguna enfermedad de fondo que me pueda explicar por qué se da esta fractura patológica. Una causa frecuente es una osteoporosis, por ejemplo, una causa en mujeres, sobre todo en mujeres, una causa frecuente en varones, sobre todo, el más frecuente, es un mieloma múltiple, ¿no? Puede haber también metástasis a vértebras, en el caso de varón, secundaria a un cáncer de próstata, en el caso de una mujer, secundaria a un cáncer de mama. Entonces, tenemos que buscar esas patologías cuando tenemos una fractura patológica. Y la tuberculosis vertebral, que también es conocida como el mal de Pot, no es tan extraño como pensamos, ¿no? Si hemos tenido casos sobre tuberculosis vertebral o mal de Pot. La lordosis también es una curvatura fisiológica, pero cuando es muy pronunciada o cuando está disminuida, también nos va a llevar a dolores, a presencia de dolor en el paciente y el motivo de consulta. En el caso de una lordosis puede haber un aumento secundario a un incremento de la curvatura torácica, secundaria a caderas en flexión, puede ser secundaria a una gestación, ¿no? Por la presencia de la gestación va a haber una pronunciación de esa lordosis que luego, obviamente, que ya se produce el nacimiento del niño, esto ya vuelve a su normalidad. Y una disminución, va a haber un prolapso discal, nuevamente mencionamos la espondilitis anquilosante, la espondiloartrosis y una espondilodiscitis. Son patologías en las cuales podemos encontrar una disminución de esta curvatura habitual de la columna. ¿Qué más vamos a evaluar en columna dorsolumbar? Vamos a hacer una palpación buscando sobre todo hipersensibilidad en zonas específicas, un prolapso discal, una disquitis séptica, tuberculosa o micótica, disquitis séptica, vamos a verlo también más adelante, sobre todo presencia o causado por Staphylococcus aureus,
y un tumor vertebral, que ese tumor puede ser primario o también puede ser metastásico. Ya hemos mencionado que en hueso sobre todo y columna obviamente, en varones pensamos en un cáncer de próstata, en mujeres en un cáncer de mama principalmente. No digo que sean los únicos, por favor, digo que principalmente o a primera instancia pensamos en esos puntos de origen de la neoplasia. Y también evaluamos musculatura paravertebral porque también puede haber en esta zona una contracción muscular, lo que va a llevar a un dolor en la zona dorsolumbar. Evaluamos también la movilidad de la columna dorsolumbar. Para evaluar la movilidad tenemos la flexión, que el paciente se lleve su tronco hacia adelante, lo lleve hacia atrás. Cuando lo llevas hacia atrás, tener cuidado porque hay pacientes que podrían caerse, entonces tenemos que estar nosotros atentos a que el paciente no se vaya a caer. Movimientos de extensión y lateralización, en cual el paciente debe tratar de tocar sus pantorrillas haciendo movimientos laterales, ¿no? En esa posición el paciente trata de tocarse sus pantorrillas. Una de las maniobras que podemos aplicar en ese caso es cuando sospechamos del diagnóstico de una espondilitis anquilosante. Ya lo hemos indicado, lo volvemos a repetir, enfermedad autoinmune que se va a caracterizar por una columna recta, la conocida columna en caña de bambú. Entonces, si sospecho de esta patología, de esta espondilitis anquilosante, puedo aplicar mi maniobra de Schober, que consiste en ubicar la vértebra L5, para lo cual me ubico en la vértebra L4. La ubicación o la forma de encontrar a esta vértebra L4 es a nivel de las crestas ilíacas. Ahí voy a ubicar por debajo de estas crestas ilíacas, es decir, a la altura de crestas ilíacas L4, obviamente por debajo va a ser L5. Aquí hago una marca y hacia arriba voy a medir 10 centímetros y hago una segunda marca. Entonces, le pido al paciente que haga un movimiento de flexión y estos puntos tienen que avanzar y tienen que esta vez ya no estar separados 10 centímetros, sino estar separados 15 centímetros. Eso tiene que darse al movimiento de la flexión. Si es que no ocurriera esto, entonces estoy diciendo que mi paciente puede tener el diagnóstico de una espondilitis anquilosante. Y otra patología frecuente, nuevamente en esta sección de la columna, hemos dicho, repetimos la radiculitis. Para la radiculitis, en el cual va a haber también compromiso del nervio ciático, tenemos la maniobra de la Segre. En la maniobra de la Segre, vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal, vamos a coger uno de sus miembros inferiores o la parte del talón y lo vamos a elevar hasta un ángulo de 70 grados. ¿Por qué hasta ese ángulo? Porque se dice que si el dolor se presentara después de ese ángulo, ya no es un compromiso radicular, o podría ser, pero también podría ser un compromiso de la columna sacroiliaca. Entonces, esta prueba, para poder estar seguros que es como consecuencia de una radiculitis, es válida hasta los 70 grados. Entonces, levanto un miembro inferior, le pregunto al paciente si hay dolor hasta los 70 grados y luego hago lo mismo con el otro miembro. Es decir, voy a evaluar ambos miembros, pero en forma alternada. Primero uno, luego el otro. Doctor, ¿cuál va primero, el derecho o el izquierdo? El libro no lo dice, así que ustedes vean cuál evalúan primero, si el derecho o el izquierdo. Siempre se recomienda evaluar el lado no afectado. Supongamos que el paciente le dice, doctor, tengo un dolor en la parte de aquí que se me raya hacia la pierna derecha. Ah, ok, entonces cuando yo voy a evaluar, evalúo primero el miembro izquierdo y luego evalúo el miembro derecho, que viene a ser el miembro afectado en este caso. ¿Ya? Y si es que, también hay una serie posterior en el cual el paciente va a estar, en esta vez, en decúbito ventral, y lo que se va a hacer es una extensión de la cadera con la rodilla flexionada. Y igual voy a estimular el nervio radicular, los nervios radiculares o las raíces nerviosas, y me va a llevar a una radiculopatía. Acompañado a la maniobra de la Segre, tenemos la maniobra de Bragar. Esa maniobra de Bragar debería realizarse ahí nomás, inmediato a la Segre, ¿no? Sobre todo cuando tengo un Segre positivo. Cuando el paciente me dice, volvemos a la posición de cúbito dorsal, ¿ya? Cuando yo hago la Segre y el paciente me dice que presenta dolor,
yo le voy a pedir al paciente, obviamente ahí me detengo un ratito, le voy a pedir al paciente que me avise cuando le calme el dolor. Entonces yo lentamente comienzo a bajar ese miembro inferior y cuando el paciente me dice que no hay dolor, en ese momento que el paciente me dice que ya no siente dolor, yo hago una dorsiflexión del pie. Si en ese momento reaparece el dolor, yo digo que hay una prueba de Bragar positivo y también me va a indicar igual una radiculitis. La otra prueba que aplicamos aquí es la prueba de Neri, en la cual el paciente va a estar sentado con los pies colgando y lo que voy a hacer es un movimiento de flexión de la cabeza, con lo cual voy a ocasionar un compromiso radicular también. Y si el paciente me refiere dolor en la parte de los miembros inferiores, entonces voy a decir que es una maniobra de Neri positiva. Y hago esta aclaración o doy énfasis en esa parte porque, como verán, el movimiento, si bien es de la cabeza, ¿no? Podemos pensar que estoy buscando dolor en la columna cervical, pero no. Si bien hay una flexión de la cabeza, pero lo que vamos a buscar es dolor en los miembros inferiores, como claramente lo indica la figura, ¿ya? Y si no fuera el paciente con esa maniobra, no tuviera dolor, pero yo sospecho que hay una radiculitis, entonces hago la maniobra de Neri reforzado, en la cual es la misma posición del paciente, pero esta vez extendiendo un miembro inferior, hago la misma maniobra tratando de buscar ya dolor en el miembro inferior que está extendiendo. Igual, primero que extienda un miembro, si no hay dolor o si hubiera dolor, igual lo baja y hago la misma maniobra con el otro miembro inferior extendido. Entonces, esas son las maniobras para poder evaluar lo que es la columna dorsolumbar. Y finalmente, entramos a la última parte, que es la columna sacroiliaca. Igual, la inspección va a ser la misma posición que hemos evaluado las anteriores. Paciente en bipedestación, posición neutra, con los pies separados, aproximadamente unos 10 centímetros. Y también vamos a verlo de diversos ángulos, frente, perfil y por la parte posterior del paciente. Buscamos en esa parte simetría en las presas ilíacas, presencia de algunas alteraciones o puntos dolorosos, como lo vamos a ver más adelante, y presencia de abscesos infecciosos, sobre todo el absceso del psoas, que es una patología ligeramente frecuente. Ahorita tenemos un caso en el Hospital Santa Rosa de un paciente con absceso del psoas, que las causas más comunes de este absceso del psoas es una tuberculosis, ¿no? O sea, causada por una Mycobacterium tuberculosis, es una brucelosis, ¿no? Causada por una bacteria, la brucela, y Staphylococcus aureus. Son las tres causas más frecuentes de la formación de un absceso del psoas, ¿no? En este caso, el paciente, si estamos rotando por Santa Rosa, está en la cama 6. Es un caso muy interesante que el día de hoy le van a hacer posiblemente punción para extraer el líquido pleural. O sea, le van a hacer ya una toracocentesis para estudiar el paciente porque se está sospechando obviamente de una tuberculosis como causa de este absceso del psoas. Entonces, acá hemos dicho, vamos a explorar puntos dolorosos, los puntos de Forrester, Jacqueline, Rotes, Carroll, no sé por qué el nombre es tan largo, pero sí, así es, ¿no? Se encuentran debajo de la espina ilíaca posterior. Obviamente el paciente tiene que estar en decúbito ventral para poder buscar esos puntos dolorosos, ¿no? Y acá abscesos, o de eso nos puede sugerir un absceso de una sacroilitis infecciosa, ya hemos mencionado, tuberculosis, brucelosis y piógeno o por Staphylococcus aureus. Y la maniobra, finalmente, para ya terminar con esta parte, tenemos primero la maniobra de apertura, también llamada maniobra de Wallman o maniobra de Eriksen 1, en la cual el paciente va a estar sobre la camilla en decúbito dorsal. El examinador va a presionar con fuerza ambas esquinas, empujándolas hacia abajo y hacia afuera. Por eso se llama de apertura, porque uno hace la presión hacia abajo y hacia afuera. Y bueno, la siguiente maniobra es la maniobra de cierre o maniobra de Eriksen propiamente dicho o maniobra de Eriksen 2, en la cual el movimiento va a ser la misma posición del paciente,
igual vamos a colocar nuestras manos sobre las espinas ilíacas y en este caso lo que vamos a hacer es una aproximación o un cierre de las espinas ilíacas contrario a lo que hicimos en la maniobra anterior, por eso se llama la maniobra de cierre. La maniobra de Patrick o maniobra del 4, vamos a evaluar aquí, el paciente de cúbito dorsal, vamos a pedir que haga una flexión sobre uno de los miembros, flexión de la rodilla de uno de los miembros, de tal manera que va a colocar el pie sobre la rodilla del miembro contralateral, formando un 4 con los miembros inferiores. Nuestra mano va a estar colocada sobre la articulación, sobre la espina ilíaca anterosuperior, del lado opuesto de donde realizan la flexión, ¿no? Y nuestra otra mano, o nuestra mano izquierda, va a estar sobre la rodilla flexionada y va a hacer un movimiento como de presión de esta rodilla flexionada, como llevando la rodilla hacia abajo, con lo cual voy a provocar dolor, debería haber dolor en la zona de la columna sacroiliaca. Y si hubiera dolor, es una prueba positiva que nos va igual que las otras maniobras, a considerar puede ser, hemos dicho, presencia de un acceso o compromiso de esa parte de la columna sacroiliaca, compromiso tan igual como estamos repitiendo en esta parte o en estos segmentos de la columna. Y finalmente, la última prueba que se realiza aquí es la prueba en la cual el paciente va a estar con el pie, uno de los pies colgando, como ven en la figurita, en este caso el miembro inferior izquierdo va a estar por fuera de la camilla, va a estar colgando y hacemos una flexión de la rodilla, tratando de llevar el muslo hacia el abdomen, y si es que hay dolor, en este caso va a ser también una maniobra positiva, igual nos va a dar un compromiso de la columna sacroiliaca. Ahora, cuando yo evalúo columna, hemos dicho, si tengo unas maniobras positivas y si tengo un posible diagnóstico de una radiculitis, yo tengo que evaluar la causa de la radiculitis. ¿Qué imágenes son más indicadas para evaluar columna? Una imagen inicial que todavía tiene una importancia para nuestros estudios es una radiografía. La radiografía, una radiografía no sigue siendo muy válida, es un examen bastante económico, bastante accesible para el paciente y que nos puede dar muchas luces sobre la causa de la radiculitis. Aquí vamos a evaluar anomalías óseas, una compensación del raquis, una malformación esquelética. Vamos a evaluar algunos ángulos de las curvaturas que vamos a ver más adelante y la rotación de los cuerpos vertebrales. Acá podemos ver si está bien tomada una radiografía, podemos evaluar una fractura, por ejemplo, ¿no? Una desviación o una vértebra que no está en su posición habitual, de repente está inclinada esta vértebra, ¿no? Una fractura de vértebra, la presencia de osteofitos, lo podemos evaluar con una radiografía, la presencia de osteofitos. Entonces, una radiografía es un examen básico, importante, que nos puede ayudar al diagnóstico de la patología que estamos buscando. En la columna dorsal, por ejemplo, vamos a evaluar la severidad de una cifosis. El ángulo normal se considera entre 20 a 40 grados y de acuerdo al ángulo que hallemos, vamos a catalogar nuestra cifosis de leve, moderada y severa. Igual vamos a evaluar en la columna lumbar, el ángulo de la lordosis lumbar normalmente es de 20 a 60 grados. Y aquí también podemos encontrar el ángulo lumbosacro de Ferguson, cuyo valor normal o rango normal es de 30 a 40 grados. Y también vamos a evaluar la escoliosis, porque en base al ángulo que encontremos, vamos a tener una escoliosis leve, moderada o severa, o como dice ahí, solamente podría ser una postura escoliótica si es que el ángulo es menos de 10 grados. Entonces, una radiografía nos ayuda mucho para el diagnóstico de la patología, sobre todo cuando el daño en sí es de una vértebra. Pero cuando el daño o el problema no es la vértebra solamente, sino es el disco intervertebral, ahí sí recurrimos a un segundo examen que suele ser más costoso, como es una resonancia magnética. Acá nos permite ver
tiene esta resonancia magnética, tiene una alta especificidad y sensibilidad, por ejemplo, para ver hernias, es decir, para ver compromiso del disco intervertebral, ¿no? Como es una hernia. Si yo sospecho de una hernia discal, una radiografía no me va a ayudar en este caso. Si yo sospechara de una hernia discal, directamente paso a pedir una resonancia magnética. Miren ese dato, un quinto de pacientes asintomáticos van a tener anormalidades de una resonancia magnética, ¿no? Entonces, es un examen muy bueno, ¿no? Para ver columna, básicamente, si nosotros queremos ver columna en sí, nuestra prueba de detección es una resonancia magnética. La tomografía me puede ayudar, pero no tiene la misma especificidad y sensibilidad que tiene una resonancia magnética. Entonces, en columna, un estudio más profundo que yo quiero hacer de la columna para descartar una hernia discal, por ejemplo, para descartar una mielitis transversa, yo necesito una resonancia magnética. Obviamente el costo va a ser diferente, el costo de una resonancia magnética es mucho más alta. Como estoy viendo columna, quiero ver hueso, quiero ver disco intervertebral, no necesito que sea con contraste en este caso. Si voy a pedir una resonancia magnética, puede ser sin contraste y sí tener claro que es por cada sección de la columna como se considera una resonancia magnética. Es decir, si yo pidiera resonancia magnética de toda la columna, prácticamente le estoy diciendo al paciente que se tome 5 resonancias. Si cada resonancia tiene un costo de 500 soles, el paciente va a pagar 2.500 soles, ¿no? Pero para evitar esta dificultad, yo tengo que especificar qué sector de la columna necesito una resonancia magnética. Si quiero solo de la cervical, si quiero solo de la dorsal, si quiero solo de la lumbar, si quiero solo de la sacroiliaca. Entonces, tener en cuenta esto. Para la resonancia magnética, yo tengo que especificar de qué sector quiero de la columna y especificar que la necesito sin contraste porque solamente quiero evaluar la parte ósea, la parte ósea y la parte del disco intervertebral. Entonces, los estudios principales para columna, una radiografía inicialmente, que hay muchas cosas que sí me pueden ayudar, y una resonancia magnética dependiendo de la patología también que estoy buscando. Vuelvo a repetir, si sospecho de una hernia discal, aquí la imagen precisa es una resonancia magnética. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.